ojalá declare la independencia, porque en esos momentos será cuando el pueblo español, el que se siente español de verdad, dirá, hasta aquí hemos llegado. Se cumplen 30 años de la muerte de Franco y Diario D ha logrado desenterrar imágenes y declaraciones francamente sorprendentes. Si defender la unidad de la patria es ser fascista, yo lo soy. Mirando hacia atrás, ¿te arrepientes de algo de lo que hiciste? Mira, en esta vida todo el mundo tenemos pasado. Lo que es de cobarde es renunciar a ese pasado y ocultar ese pasado. En este reportaje, Diario D descubre cómo un líder de la ultraderecha intenta convertir a menores de edad en los nuevos guerrilleros de Cristo Rey con consignas involucionistas. Aquí los chicos no hacen absolutamente nada malo, hablan como sus padres hablaban cuando iban al Frente de Juventudes o la sección femenina. Tengo 14 años, a mí me parecen mejor las dictaduras de ultraderecha que la democracia. Hace 30 años fue enterrado aquí, en el Valle de los Caídos, Francisco Franco. En ese momento se cerraban para España 40 años de dictadura. ¿Pero qué queda hoy del franquismo? ¿Quiénes son sus herederos? Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía, nos están destrozando todo. Nos están metiendo a unos contra otros, están haciendo la mitad de España, que nos volvamos a pegar contra la otra mitad. Con Franco se levantó el país y ese país no nos lo pueden hundir. Son unos traidores. ¡Viva España! ¡Viva Franco! Defendemos España, defendemos nuestro caudillo que sacrificó su vida por la patria. ¡Arriba España! Vencimos y venceremos. Franco siempre estará en el corazón de los buenos españoles, como todos los grandes españoles de toda la historia. Franco es el caudillo de la mejor España. Al paso de la paz y serán prendidas 5 rosas las flechas de mía. Aunque les parezca increíble, entre unas imágenes y otras hay 25 años de diferencia. Pero la nostalgia por el dictador sigue siendo la misma para algunos. Después de los Reyes Católicos, Francisco Franco. No ha habido más limpio en la historia de España bajo ningún concepto que el caudillo Franco. Ni lo habrá. Todo lo que hizo Franco se lo está cargando. Y luego se empezará a cometer con la seguridad social. El ejército ya se lo ha cargado. Hacer bestia, convertir a destruir lo que teníamos, convertir a las mujeres en prostitutas, todos los tíos en invertidos, con esta libertad, con esta pornografía, con las drogas, es el hundimiento de España. En España, para tener una subvención, se debe ser rojo, catalán, vasco, inmigrante y homosexual. Yo soy franquista 100% y lo que nos hace falta en España es otro Franco, otro Franco. Eso es. Ya lo han oído. Lo que nos hace falta en España es otro Franco. Eso es lo que decía este señor el 18 de julio de 1979. En ese meeting tuvo una intervención muy destacada Charo Reina, que entonces pertenecía a Fuerza Nueva. Lo interesante es ver o escuchar cómo, pasados los años, ella analiza aquellas palabras. El 18 de julio de 1936 fue el comienzo de nuestro alzamiento nacional, que terminó con la derrota de todos los partidos marxistas, la subversión comunista y los separatismos. En esta plaza de toros, Fuerza Nueva reunió a más de 20.000 personas. La encargada de inaugurar aquel acto fue Charo Reina, que con sus palabras emocionadas logró enardecer a la masa. Charo Reina es sobrina de Juanita Reina, folclórica y musa de Franco. Juanita Reina fuera una de las artistas mimadas de Franco, no ya como cantante, sino como mujer espejo de virtudes, como mujer que a los 39 años llegó virgen al matrimonio. Era como el espejo de lo que se mandaba desde el gobierno, ¿no? Lo que quería el gobierno que fuéramos todos. Charo militó en el partido de ultraderecha Fuerza Nueva. Nosotros hemos compartido con ella el recuerdo de aquellos días que hasta ahora permanecía oculto. Me enamoro locamente de una persona
Esa persona es uno de los cabezas visibles de Fuerza Nueva y como no me echaban ni puñetero caso, pues lo único que se me ocurre es afiliarme allí y verlo todos los días. Con tan solo 17 años se empapa enseguida de la ideología a seguir. Yo antes, cuando me decían fascista, me enfadaba, por supuesto. Ahora, cuando estoy viendo la cantidad de injusticias que se está cometiendo en contra una gran figura que ha habido en la historia de España, como ha sido Francisco Franco, entonces pues sí, si defender la unidad de la patria es ser fascista, yo lo soy. Pero no creías una palabra de lo que defendías, ¿o qué? Es que tampoco nos daban doctrina, o sea, no había unas ideas preconcebidas dentro del partido. O sea, nosotros teníamos una formación paramilitar, desfilábamos. No te veo a ti desfilando, Charo. Es que, perdona que me ría, pero es que de verdad... No, pero sí ¿Desfilabas? lo hacía mucho, sí, con mi camisa azul, mi boina roja. Sí, incluso con mi silbato aquí colgado. Sí, porque yo además era de las que ya daba clase. ¿Y qué principios políticos defendíais entonces? Porque todo eso tendría que tener una base ideológica. Bueno, pues la base del nacional sindicalismo, o sea, el no a los partidos políticos, el no a una constitución, el no, o sea, el no a todo por sistemas. Charo Reina fue la encargada de abrir el acto de julio de 1979. Antes de que comenzara su discurso, estuvo a punto de ser asesinada por un terrorista. Unas horas antes, en la misma puerta de la Plaza de las Ventas, yo había sido víctima de un atentado fallido. ¿De quién el atentado? Parece ser que del Grapo. O sea, ellos estaban allí para un atentado distinto. Y se tropezaron conmigo y no sé por qué. Este señor torpemente pues se vino hacia mí y me colocó una pistola en el vientre y disparó. No salió la bala, se encasquilló. Le quité la pistola y se la entregué a la policía. ¿Y subiste al escenario? Sí. Y hablaste enardecidamente Sí. a todos los miembros de Fuerza Nueva que asistían a ese mitin? Sí. ¿Tú los tienes cuadrados, Charo? No sé cómo los tengo. También a esa edad, la además. poca edad hace muchas cosas. Eran años en los que la violencia formaba parte de la vida cotidiana. En una entrevista de la época, Charo Reina demuestra el grado de crispación existente. O sea, nosotros sí, en algunos casos somos violentos, no te lo puedo negar, pero es que yo también quiero que la gente sepa que si nos levantan una mano, tienen que tener por seguro que nosotros no la vamos a dejar abajo, que la vamos a levantar, que si se nos insulta a nosotros, a nuestra persona, a la patria, a Dios y a la justicia, ese va a venir por delante. ¿Salir de Fuerza Nueva significó para ti algún problema a posteriori? Cuando pasó el tiempo, ¿te hicieron la vida complicada? Ya estoy notando en tu cara que sí, o sea que... Próxima pregunta. Vale. Algunas cosas sí. Pero también es verdad que recordar todo esto también me puede complicar las cosas, ¿entiendes? Pero bueno. Mirando hacia atrás, ¿te arrepientes de algo de lo que hiciste? Mira, en esta vida todo el mundo tenemos pasado. Lo que es de cobarde es renunciar a ese pasado y ocultar ese pasado. Eso sí es cobardía. Charo Reina no es la única persona con pasado franquista. La difunta Carmina Ordóñez también se enfundó la camisa de Falange. Otros, como Camilo José Cela, colaboraron puntualmente con el dictador. Este documento, en el que el premio Nobel se ofrece como informador del régimen de Franco, lo demuestra. Incluso el recientemente fallecido Eduardo Haro Teclen, que se autodefinía como un rojo convencido, publicó escritos elogiando a Franco. Esta crónica del año 1944, desde el monasterio del Escorial, es un ejemplo de ello. Dices, se nos murió un capitán, pero el Dios misericordioso nos dejó otro. Y hoy, ante la tumba de José Antonio, hemos visto la figura egregia del caudillo Franco. Egregia, sí. Eres un artista, pero porque no si no crees una palabra... ¿No te parece bonito? Sí, bueno, me parece horroroso, francamente. Horroroso. ¿Por qué escribiste este artículo? Hombre, porque me lo mandaron, me dijo mi redactor jefe, hoy te toca a ti hacer la crónica del Escorial. La crónica del Escorial se celebraba en el día en que se conmemoraba el entierro de José Antonio Primo de Rivera. Digo. ¿Pero a ti no te repugnaba decir la figura egregia del caudillo? No, que no. Si eso es un teatro. Vale. ¿Que tú crees que de verdad lo que se escribe en los periódicos es lo que se cree? Hombre, no, lo que pasa es que se podía, para entendernos, podías hacerlo sin exagerar tanto. Me parece terrible que una persona tenga que retorcer hasta tal punto su cabeza y su corazón para poder comer. Entonces, pero claro, comer y seguir viviendo, cuidado. Hubo muchos españoles que se fueron de España porque no resistían eso. ¿Por qué no te fuiste? ¿Con qué y dónde?
Es decir, yo tenía un padre encerrado en una cárcel y una madre sola, no tengo ni más hermanos, porque el resto de la familia eran todos, bueno, digamos franquistas o de derechas o como quieras, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me voy yo? ¿Me voy con mi madre? Salimos andando por la carretera. ¿Te lo planteaste alguna vez? Dejamos a mi padre, no, me fui cuando pude, me fui unos años después. Pero si tú me quieres condenar, Mercedes. Yo, Dios me libre. Eduardo Haro Teclen. Haro Teclen y Charo Reina nos han contado, sin añoranza, dos formas distintas de vivir durante el franquismo. 30 años después, todavía hay nostálgicos del dictador y algunos de ellos muy jóvenes. Arriba España. Arriba siempre, camaradas. Bienvenidos. ¿Dispuestos a luchar por Dios y por España? Sí, sí. Perfecto. Pues nada, vamos a hacer algo y con la ayuda de Dios siempre venceremos. Este es José Luis Corral, líder de la formación franquista Acción Juvenil Española. Fue detenido en varias ocasiones en los 80 por tenencia de armas y explosivos y por pertenencia a banda armada. Su visión de España es casi apocalíptica. La España actual pues es una España encanallada, una España que se desintegra día a día, una España corrupta, una España que destruye la familia, que mata a los niños antes de nacer, que juega con los embriones, que está supeditada a intereses de potencias y de sectas, una España violenta, una España de la cultura de la muerte y de la mentira. Nos encontramos con José Luis Corral por primera vez en la manifestación de Madrid convocada para protestar por la retirada de la estatua de Franco. Su página web es todo un reclamo para los muchachos que se sienten atraídos por el mundo militar y patriótico. Tengo 16 años, llevo afiliado en AGE desde hace mes y medio, 2 meses. Me afilié pues, por influencias de compañeros de clase y por internet. Vi las banderas, la publicidad, los ideales, cosas que me gustan porque estoy viendo la situación de España y veía necesario afiliarme a esta asociación. Tengo 14 años, me afilié en AGE hace unos 4 o 5 meses. A mí me parecen mejor las dictaduras de ultraderecha que la democracia, porque no vale lo mismo mi voto que el voto de una persona que no tiene conciencia de ningún tipo de política. Samuel y Pedro son dos jóvenes menores de edad. Todos los viernes se reúnen junto a sus camaradas en la sede de Acción Juvenil. Arriba España. Camaradas, hoy comentamos la manifestación del 17 de marzo, que fue un exitazo, en la cual participasteis algunos y así podéis contar las impresiones que os ocasionó aquel hecho memorable. Me pareció un acto muy bueno porque se ha cometido un crimen contra Franco. Nosotros queremos rememorar a Franco y ellos no quieren. Nos quieren quitar parte de la historia de España que fue gloriosa. Corral es el ideólogo de estos adolescentes. En su local adoctrina a los chicos con un discurso desmedido que roza la anticonstitucionalidad. La que es más peligrosa es la invasión de musulmanes, que esos a la larga pues van a formar guetos y van a formar unas confrontaciones sociales tremendas. Donde vayas que haya musulmanes, follón garantizado. Ideas xenófobas, la exaltación de Franco y la repulsa hacia todo lo que representa la democracia son algunos de los mensajes que este líder inocula en las mentes de sus discípulos. Corral no descarta la violencia para luchar contra el enemigo. Sin la violencia que hizo frente a la otra violencia de la República, pues no habríamos salvado a España del comunismo y del secesionismo y de la masonería. Nosotros llevamos 25 años actuando mediante la explicación de la verdad al pueblo español y particularmente a la juventud. Esa es nuestra vía. ¿Hay muchas perspectivas de afiliación en tu colegio? Sí, hay bastante gente porque mi colegio es cristiano y antes tenía raíces franquistas, había mucha gente, pero últimamente se están perdiendo las costumbres de bien. ¿Y en el tuyo qué tal? Pues como lo que ha dicho mi compañero, pero lo que pasa es que en mi colegio la gente se vuelve muy fiestera y se va mucho a las drogas y se pierden los hábitos. Repartir papeles como este, hacer proselitismo entre sus compañeros de colegio, es una de las misiones que tienen estos chicos. Cada viernes me da publicidad para que vaya repartiendo entre compañeros y de clase, amigos, que les gusten los ideales, que también sean de pensamiento igual que yo. Nosotros le decimos a algún amigo que se acerque, que lo mire por la página web. Unos ideales que deben transmitir y compartir con sus compañeros de colegio y amigos, mientras, en muchos casos, se lo ocultan a sus padres. Mis padres no saben que estoy aquí afiliado. Prefiero no decir nada por evitar problemas. Mis padres no lo saben, piensan de distinta manera y hay un poco de rechazo en la familia por ese tema.
Los chicos y chicas mayores de 14 años pueden afiliarse a asociaciones juveniles sin el consentimiento de sus padres en España. Eso lo sabe perfectamente José Luis Corral. Nos ofrecemos a hablar con los padres si el chico quiere, pero siempre somos nosotros los que hacemos caso al chico. Él nos dice, no me mandéis nada de correo a casa, pues no mandamos nada. No llaméis a mi casa, no llamamos a su casa. No digáis nada a mis padres, pues no decimos nada a sus padres. Me han aconsejado que sea discreto, que vaya tranquilo y sin hacer mucho ruido. Que no vaya anunciando que estoy aquí metido ahí por los cuatro vientos. Chicos de alrededor de 14 años siendo adoctrinados en una ideología sectaria y antidemocrática, sin el conocimiento de sus padres. Habrá que pedir explicaciones de todo esto. El yate Azor salió a subasta en 1992. Lázaro González, un empresario burgalés, lo adquirió por 5 millones de pesetas y lo plantó en la meseta castellana como reclamo turístico. Me dijo, oye, subaste el barco de Franco. También yo digo, ¿para qué queremos el barco de Franco? Oye, igual podemos hacer algo de hostelería, ¿eh? Que ha sido el barco de Franco y sale barato. En este yate veraneaba la familia Franco y en su cubierta se trataron cuestiones tan importantes como el futuro de la monarquía. Hoy no es más que un símbolo de la decadencia de un régimen que se vino abajo con la llegada de la transición, un periodo en el que se decide no investigar el patrimonio de la familia del dictador. Yo creo que ellos tuvieron un trato de favor, pero fue algo así como un precio más de la transición. Hacienda, por ejemplo, jamás fue contra sus propiedades, jamás fueron fruto de una auditoría para ver qué tenían y qué no. Mariano Sánchez es periodista y estudioso del franquismo. Durante años ha buceado en los archivos para sacar a la luz el patrimonio del clan de los Franco. El patrimonio es un misterio, pero bueno, como todo misterio se puede estimar y cuantificar. Haciendo cálculos, ha habido gente que ha dicho que eran de más de 20.000 millones de pesetas. El origen de la fortuna de la familia Franco está en primer lugar en los regalos que recibe Franco después de la Guerra Civil. Por ejemplo, el Palacio del Canto del Pico en Torrelodones, con toda la superficie de alrededor del monte, viene de todos los donativos que recibió durante esos 40 años, viene de los negocios inmobiliarios que organizó la familia. Carmen Franco a veces decía que hablaba de España así en broma, como la finca de papá, ¿no? En 1975, con el fin de la dictadura, muchos ayuntamientos se apresuran a retirar de sus calles los símbolos del franquismo. Hoy en día aún podemos encontrar calles, plazas y recuerdos del antiguo régimen que con gran polémica van desapareciendo. La madrugada del 18 de marzo, el Ministerio de Fomento del Gobierno socialista decide retirar la estatua de Franco que había estado en este pedestal durante 45 años. La reacción de los nostálgicos del franquismo no se hace esperar. ¡Franco, Franco, 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 Franco! ¡Cobarde, eres un cobarde! ¡Respeta nuestra historia! Que es que no tienes... ¿Qué coño talante? ¡Eso es talante! ¡Eso es talante! ¡Esto no es nada! ¡Respeta la historia de todos los españoles! La retirada de la única estatua que quedaba en la capital provoca una concentración de protesta. No se atrevían con él, solo con los símbolos. Además, ¿qué daño les hace? ¿Qué daño les hace? Hasta en estatua le tienen miedo. Al señor Zapatero, como los socialistas del 82 no le dejaron nada para robar, nos roban nuestras estatuas. ¡Que nos la devuelva, coño! ¿Dónde está la estatua? ¿Dónde está la estatua? ¿Es este el resurgir de la extrema derecha? Sus líderes, como Blas Piñar, aprovechan la concentración para salir de su ostracismo y rendir un nuevo homenaje a su caudillo. El recuerdo de Franco no solo está presente en los nostálgicos que vivieron la dictadura. Los jóvenes herederos de esta ideología toman parte en la manifestación defendiendo la figura del dictador que gobernó a sus padres y abuelos. Quitar esto es resucitar nuevos odios y se puede liar, es corromper a una sociedad. ¿Sabes lo que me gusta? Que estáis mucho más los jóvenes aquí que los viejos. La retirada del monumento coincide con la celebración del 90 cumpleaños de Santiago Carrillo. Cuando decidieron quitar la estatua, ninguno pensó en el homenaje a mí, ¿no? Y precisamente el día en que toda la chusma política se reunía para homenajear al asesino de Paracuellos, al criminal Carrillo, al asesino Carrillo. ¡Carrillo asesino! ¡Carrillo asesino! ¿Cuántas veces se habrá escuchado Santiago Carrillo que le acusen de genocida y de asesino de todas estas personas que están
enterradas en este cementerio de Paracuellos del Jarama, en esas muertes atroces de los primeros meses de la Guerra Civil. No han encontrado una sola prueba de que yo haya ordenado esas cosas. Para muchos, que Santiago Carrillo fuese en aquella época consejero de orden público es más que suficiente. Bueno, eso fue una tragedia. Había que trasladar a Valencia a los 2000 y pico militares que había encerrados en Madrid. Y las fuerzas que fueron protegiendo ese convoy no defendieron a las personas que llevaban, como era su deber. Camaradas, a continuación vamos a proceder a rezar un Padre Nuestro por las 5.200 almas de esos españoles asesinados en Paracuellos del Jarama por orden de Santiago Carrillo, de los cuales 400 eran de Guadalajara. El 24 de marzo, una semana después de la retirada de la estatua de Madrid, el Ayuntamiento de Guadalajara decide quitar un busto de Franco y otro del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Son unos cobardes. La han quitado alevosamente y con nocturnidad. Igual que en Madrid, un grupo de nostálgicos se manifiesta en contra de la retirada de los símbolos franquistas. A mí lo de quitar el monumento de Franco, y en Guadalajara que han quitado también el de Franco y el de José Antonio, pero es que no entiendo, me parece una de las tonterías más gordas que he visto en mi vida el retirar la estatua de Franco. ¿Qué consigue con eso? Nada, va a borrar la historia. Una historia de la que es protagonista el sobrino de José Antonio. Gracias a su relación fraternal con Franco, influyó decisivamente en la apertura de la dictadura y la sucesión monárquica. Miguel Primo de Rivera fue testigo directo de la relación entre Franco y el por entonces príncipe don Juan Carlos. Él fue quien le anunció que iba a convertirse en el futuro rey de España. Me llamó y dice, te voy a decir una cosa, te voy a enseñar el borrador que he hecho para nombrar a príncipe de España sucesor a título de rey. Te lo enseño el borrador, pero no se lo digas absolutamente a nadie. Lo leí y le dije, mi general, por supuesto no se lo voy a decir a nadie, nada más que una persona que es a don Juan Carlos. Entonces salí del coche mirando por los retrovisores para ver si me pagaban 2 tiros y llegué a la zarzuela. El presidente pues le di 2 taconazos, bajé, hice un gesto de reverencia y le llamé señor. Y nos tiramos los 2 vestidos a la piscina. ¿A la piscina? A la piscina. José Utrera Molina, ministro de Franco en la última etapa de la dictadura, fue protagonista de aquellos años en los que se atisbaba el cambio de régimen y la llegada de la monarquía. Yo, en una ocasión, pues, le dije que desde luego yo no creía en la continuidad del régimen sobre la base de que el rey admitiera la continuidad del 18 de julio. Yo no lo creí nunca y se lo dije a él, que fui de los pocos que se lo dijo. Franco quería muchísimo al príncipe, eso no cabe la menor duda. La relación entre ellos pues, fue una relación cordial. El 22 de julio de 1969 se hace oficial el nombramiento del príncipe como sucesor de Franco. 6 años después, esa sucesión se hace efectiva con la muerte del dictador. Los últimos días pues, debieron de ser bastante trágicos. El hecho de decir qué duro es esto, como lo dice él en una de las ocasiones que le quitan, pues en fin, un cable o le ponen otro y tal, da idea de que verdaderamente, pues en fin, él sufrió mucho. Durante los últimos días del dictador, la discreción acerca de su estado de salud era máxima. La orden era informar lo justo, aunque algunos aprovechaban la situación para inmortalizar ese momento. De todos es conocido que esas fotografías las hizo, el único que podía hacerlas era el doctor Martínez Bourdieu. Recuerdo que le dije a Cristóbal Martínez Bourdieu, dije, pero jefe, ¿qué hace? Entonces él dijo, no, esto quizá no sea bien entendido, creo que es un documento histórico que es importante tenerlo y que por tanto yo le iba a dar el mejor fin posible. Y creo que actuaba de buena fe en ese momento. José Luis Palma Gámez fue una de las personas que estuvo al pie de su cama durante su enfermedad, cardiólogo del famoso equipo médico habitual. ¿Usted estaba a su lado cuando estaba muy mal, cuando la vida se le iba? ¿Sintió miedo Franco en esos días? ¿Sintió la muerte cerca? Si lo sintió, no lo manifestó. Lo que sí manifestó en algún momento es el sufrimiento al que estaba pasando. Yo recuerdo cuando tuvo la gran hemorragia digestiva, se ahogaba en su propia sangre, ¿no? Y en aquel momento, pues esto expresó, déjenme ya, qué duro es esto de morir, ¿no?
Su relación con Dios se hizo todavía más estrecha durante sus últimos días de vida. Franco sufrió una lenta agonía hasta que murió en el Hospital de la Paz en Madrid. Para Franco, el apoyo de la Iglesia Católica fue siempre fundamental, fue realmente uno de los pilares de su régimen. Franco tuvo unas excelentes relaciones con la jerarquía católica, es decir, se llevó a partir un piñón con la Iglesia Católica. Mariano Gamo es sacerdote y uno de los promotores del movimiento de los curas obreros en España. Utilizó su parroquia para convocar asambleas de trabajadores donde se cuestionaba el régimen. Por esta razón, pasó 3 años de su vida en la prisión de Zamora. ¿Sería Franco un buen cristiano para ti? Era un tipo frío, religiosamente no parece que tuviera una biografía muy piadosa. Durante la dictadura, España vivió el nacionalcatolicismo. Franco contó con el beneplácito de la Iglesia. Hoy, sorprendentemente, desde algunos altares se siguen recordando aquellos años. Pero debemos sentir alegría también por la victoria obtenida el siglo pasado en la Guerra Española, que tanto ha beneficiado a nuestra patria e inclusive a Europa y a la Iglesia. En esta iglesia se reúnen cada 1 de abril un grupo de nostálgicos para celebrar el Día de la Victoria. Porque no es bien nacido el que no es agradecido, dice el adagio castellano, y todos debemos estar muy agradecidos a Franco y a los buenos españoles que dieron su vida para defender los derechos humanos a España y a Cristo. El padre Hipólito es el encargado de oficiar la misa. Desde el púlpito ensalza sin ningún tipo de pudor la figura de Franco. Entre los asistentes se encuentra la hija del general y Blas Piñar, líder del desaparecido partido político Fuerza Nueva. Después de la misa, los herederos del franquismo continúan con una cena en la que, con menos brío que antaño, Blas Piñar recuerda la gloria del pasado. Una vez más, nos hemos dado cita para dar gracias a Dios por la victoria nacional de aquel 1 de abril. Como ven, lejos quedan aquellos discursos que encolerizado arengaba a las masas para que se movilizaran. Adelante, españoles, sin miedo a nada ni a nadie, por la fe y por la patria, las banderas en alto. ¡Viva Cristo Rey! ¡Arriba España! ¡Adelante España! Esta es la sede de AGE, Acción Juvenil Española. Aquí es donde José Luis Corral adoctrina a jóvenes inculcándoles ideas franquistas. Por fin voy a encontrarme con él. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Mercedes Miracle. Pero bueno, ¿qué tiene usted aquí? Esto es un museo del franquismo auténtico. Bueno, pues podría ser, sí. Un Cristo, Podría Dios mío, considerarse la bandera. católica. Y esto, anda, esto te lo pueden quitar en cualquier momento. Sí. Hombre, claro. Claro. Pueden venir aquí Pues, y te lo quitan. Sí, sí, sí. Esto y todo lo demás. Bueno, ¿no le quitaron a la iglesia ¿Y todos esta los monada, conventos y esta monada monasterios? también la tienes aquí porque te guste este señor? Me encanta, Antonio Tejero. Me dan temblores de ver a Franco a mí. Ay, hija. ¿Qué quieres que te diga? Ay, hija, qué mala tienes que ser para que te pase eso. Me dan temblores. Algún demonio que se te ha metido y Franco es como un exorcismo, ¿eh? Que te... O sea, lo que para ti es un placer, para mí es un horror, fíjate lo que es la vida. Todo ese discurso es el que le dices a los chavales que vienen aquí, jóvenes, y les dices que les acabas metiendo en la cabeza para que no crean en la democracia. Uy, ellos ya vienen en gran parte con esas ideas, pero yo se las reconfirmo y se las explico mejor, claro. ¿Y eso es lo que tú les metes en la cabeza? Sí, se lo meto en la cabeza. Sí, sí. ¿Pero cómo puedes hacer eso, de verdad, criatura? Pues porque defiende la verdad, la justicia y el bien. Y yo no me dejo seducir por el mal, por el imperialismo actual. Yo creo que tú te has quedado en el pasado más remoto, vamos... Pues si tú defiendes al hombre de Cromañón, tú defiendes lo más antiguo todavía, el paganismo, lo anterior al Imperio Romano, la esclavitud. Tú eres demócrata, tú eres demócrata. Gracias a Dios. Pues no, gracias a Dios no, desgracias a Dios, todo lo contrario a Dios. Vale, o sea, tú me dices a mí yo soy demócrata como si fuera un insulto, para mí es un orgullo. Es de lo peor, pues a mí ser franquista es un orgullo y ser demócrata algo que me da absoluta tirria, claro. ¿Te da tirria? Totalmente, me parece lo peor del mundo. Algo parecido al infierno, la suma de todos los males sin mezcla de bien alguno.
¿Te lo enseñaron en el cole o no? Jamás pensé que iba a conocer un espécimen como tú a estas alturas de la porque no lo has querido, porque no has querido. Pues los hay, y muchos. Y no dejaremos de existir, Mercedes. Vamos a seguir. ¿Cuántos años tienen los chavales que vienen aquí a escucharte, por ejemplo? De 14 años en adelante. ¿Y cómo les dices? ¿Dónde les pillas? ¿Qué proselitismo haces? Bueno, pues a través de estos calendarios, del boca a boca o boca a oreja, de las pintadas, de hojitas, de fanzines, de internet. ¿Y por qué les dices que mejor que sus padres no lo sepan y todo eso? Aquí me han aconsejado que sea discreto, que vaya tranquilo y sin hacer mucho ruido. Pues ellos conocen a sus padres y ellos verán lo que les dicen. Lo que les digo siempre es que no mientan. Es decir, si vienen aquí, por ejemplo, pues que no digan, pues he ido a la piscina, sino he ido con unos amigos, que es verdad. Pero los padres puede ocurrir que no sepan que ellos están metidos en un grupo de ultraderecha. Ocurre con mucha frecuencia. Pero como la ley de asociaciones juveniles permite que los de 14 años en adelante, aún sin permiso ni consentimiento de los padres, puedan afiliarse, pues lo hacen. Pero, ¿a ustedes les parece esto una asociación juvenil? A mí más bien un reducto fascista y antidemocrático donde se justifica el uso de la violencia para imponer las ideas. Para ti, ¿cuándo es lícita la violencia? Pues según el derecho cristiano, pues es cuando agotados todos los medios pacíficos, no ocasionando mayor mal del que se pretende remediar, siendo suficientemente grave y teniendo posibilidades de éxitos, pues en ese momento es lícita la violencia. ¿Consideras que en tu país hay alguna razón que a ti te permitiría utilizar la violencia en este momento? Hay razones, pero como no hay posibilidades de éxito, es decir, yo no puedo hacer nada para quitar el régimen que hay por la fuerza. No tengo ninguna fuerza. Por lo tanto, no es lícito. ¿Utilizarías la violencia para destruir el sistema democrático? Sí, claro. ¿Y tú estás en la calle? ¿Nadie te ha detenido? Nadie me ha detenido. Pues yo creo que tendrías que estar en la cárcel. Bueno, pues dime qué artículo dice eso del Código Penal. Pues vuelvo a decirte, eres un peligro público. Bueno, para vosotros sí. Tienes antecedentes, ¿no? Por violento. Policiales nada más, jamás. Yo no tengo. Jamás judiciales. Bueno, pues... Antecedentes policiales por violencia es una cosa bastante grave. Sí, solamente que yo nunca he ejercido esa violencia, Mercedes. Entonces, ¿por qué te detenían, hijo? Pues porque nos persiguen. ¿Algo harías tú? Por ser miembro de una asociación legal que no gustaba a los que estaban en el poder. ¿No te cansas de defenderle a Franco? He defendido a un señor que salvó a España al frente de toda la gente decente de España, contra todos los sinvergüenzas que no hacían más que daño y maldades. Y les venció. Después de escuchar este discurso, desde luego no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos a poner estas imágenes en manos del defensor del menor y que sea él el que juzgue si estos chicos necesitan protección. En las últimas elecciones generales, la extrema derecha española consiguió 60.000 votos. Son más de 40 grupos que están tratando de reagruparse y los pilares de su discurso son separatismo, terrorismo e inmigración. Franco manipuló a la falange utilizando su nombre y sus símbolos para cosas distintas de lo que querían los falangistas. Yo no me puedo considerar ideológicamente franquista, por una sencilla razón, porque la ideología franquista no existe. ¡Qué curioso! Defienden los ideales que durante 40 años Franco instauró en España, pero intentan evitar cualquier vinculación con el dictador, buscando un sitio en el panorama político actual. Nosotros estamos en contra del aborto, entendemos que la familia debe ser amparada y protegida por los poderes públicos. Ahora, llamar familia a cualquier tipo de unión, sea entre dos hombres, dos mujeres, un hombre y un perro, un hombre y una silla, pues no todo es una familia. Norberto Pico, administrativo de 29 años, es el secretario general de Falange Española de las Jons, uno de los partidos herederos de la ideología de José Antonio. El pasado mes de marzo, su partido se moviliza y organiza una manifestación en Vitoria con un único propósito. A favor de la unidad de España y a favor de que las provincias vascas pues sigan siendo España. Sabemos que puede haber incidentes. Acompañamos a los falangistas hasta la capital del País Vasco. Aunque tienen autorización del gobierno vasco para manifestarse, la policía autónoma les escolta para evitar enfrentamientos. Hola, buenos días. Hoy una recomendación que os hago, por favor, es que no bajemos ningún objeto contundente. Banderas, todo lo que queráis podéis bajar. No vamos a tener ningún peligro, tenemos la calle cortada y está toda la zona segura, ¿de acuerdo?
La manifestación falangista no pasa desapercibida en Vitoria. Un grupo de radicales independentistas les espera en los alrededores de la plaza. La Ertzaintza se ve obligada a cargar. Tenemos que hacer un acto en favor de la unidad de España. En España no puede ser nunca una provocación. ¡Camaradas! ¡Gora Euskal Herria Española! ¡Gora! ¡Viva la unidad de España! ¡Viva! ¡Viva Baskonia española! ¡Viva! ¡Arriba España! ¡Arriba! Pero la falange de Norberto no es el primer grupo ultraderechista que se ha manifestado en el País Vasco. Hace algunos años, Ricardo Sáenz de Inestrillas ya dejó su tarjeta de visita en el norte de España. Reclamar la nacionalidad de España en Almería es una idiotez, nadie la ha puesto en cuestión. ¿Dónde niegan la nacionalidad española? ¿Dónde reniegan de España? ¿Dónde queman sus banderas? ¿Dónde afrentan a España? Vascongadas, Navarra, en Galicia, en algún sitio de Canarias, en Gibraltar. En todos esos sitios estuvimos. ¿Para provocar? Hombre, no. Para demostrar que la bandera española no puede ser desairada en ninguna parte. Ricardo Sáenz de Inestrillas es uno de los líderes más radicales de la ultraderecha en España. Ha concedido una entrevista a Diario D en uno de los permisos carcelarios porque cumple condena en esta cárcel de Segovia, acusado de intento de homicidio. Aunque él lo niega y habla de una maniobra del Estado. Eso es una estratagema política para quitarme del medio y descabezar a un movimiento político como AUN que empezaba a tener repercusión mediática y por tanto a asustar sobre todo al PP. El exdirigente de Alianza por la Unidad Nacional se autorretrata sin ningún complejo. No creo en el sistema de partidos políticos. El sufragio universal me parece una auténtica aberración. Me siento plenamente orgulloso de ser un objetivo terrorista etarra. Son una banda de mierdas, de cobardes, que me defino como fascista en general y nacional sindicalista en particular. Reconquistar España es, según él, su misión. Está convencido de que la situación actual es la idónea para que su ideología triunfe. Zapatero lo está haciendo muy bien. Está creando el caldo de cultivo, el mismo caldo de cultivo, por el que hace 70 años se generó una guerra civil. Porque es el momento de recuperar la memoria histórica. Vamos a ver, que darle el tuto de Franco mientras hacéis un homenaje al asesino de Paracuellos, esto ya es el colmo. Un día después de entrevistar a Inestrillas, Santiago Carrillo, que presentaba un libro aquí en Crisol, en Madrid, un libro que además se titula Historia de las dos Españas, es agredido, aunque él no sufre daños, sí lo sufren graves los que estaban a su alrededor. Hay todavía algunos bigardos que piensan que Franco vive y que no se han enterado de que la guerra terminó el 39. Carrillo sale ileso de la agresión, pero al finalizar la presentación vuelve a ser insultado. María Luisa, mano derecha de Inestrillas y exmilitante de Alianza por la Unidad Nacional, aprovecha la ocasión para increparle. ¡Maldito asesino! ¡Hay que juzgarle por crímenes de guerra! ¡Paracuellos! Para mí ha sido una satisfacción decirle mirando a los ojos al señor Carrillo pues lo que considero que es, un asesino y un genocida. Pocos días después, la policía detiene a 4 ultraderechistas por su implicación en la agresión a Carrillo. En el suelo de la librería se encuentran octavillas firmadas por la Falange. El 20 de octubre, Carrillo es investido doctor honoris causa en la Universidad Autónoma de Madrid, un homenaje que para la ultraderecha es una provocación. Están haciendo un homenaje a un asesino, a un canalla que ha luchado contra España toda su vida. Horroris causa le están haciendo. Una vergüenza nacional. Eso es lo que está pasando. Ahí. Lo que es una provocación, en todo caso, es que los que han estado matando en España 40 años, 40 hasta el último día de la vida de Franco, se atreven a condenar y a alterar el orden en una reunión de este tipo. Eso es lo que es una provocación.
Fernando Cantalapiedra es jefe nacional de la Falange. Con tan solo 25 años, este abogado es el principal candidato a convertirse en el nuevo líder de la ultraderecha española. Ahora mismo en la Falange realmente pues no hay cabezas rapadas, ¿no? La gran mayoría es gente joven, trabajadores y demás. El líder de Falange niega que entre sus filas haya skinheads. Nosotros hemos conseguido demostrar que por lo menos son bienvenidos. Un redactor del programa se ha afeitado la cabeza y con la indumentaria de skinhead y una cámara oculta acude a la sede de Falange en Madrid. Pasa. Gracias. Yo tengo muchos amigos rapados y estamos juntos desde hace mucho tiempo. Pero es que no nos sirve para nada. ¿Que te seguirían? Yo tengo muchos amigos que me siguen y que son de... No les gusta, no. Son rapados como yo y no les gusta nada. Y están dispuestos a lo que sea. A lo que sea. Tenemos grupos de esos, van un poco a su aire, pero bueno, que si les convocamos vienen y bueno. La última vez fue para la migración y se armó la de San Quintín por la calle Princesa. Y ¿Sí? el vamos a estar en Colón, esquina Serrano. Colón, esquina Serrano. ¿Verdad la que vamos a armar? Bueno, por España. Tras la invitación de la Falange, nuestro redactor, con la indumentaria de un skin, acude al acto en el que Cantalapiedra se da su primer baño de masas. Cerca de 5.000 personas acuden a la plaza de Felipe II en Madrid. Entre los asistentes al acto distinguimos a varios grupos de skinheads, algo habitual en estas concentraciones. Venimos en representación de todos los de Gerona para defender la unidad de España y decir que nos sentimos muy orgullosos de ser catalanes y españoles, ante todo. Nuestro objetivo es que la gente se dé cuenta que aún quedan fascistas en España. ¿Qué España proponéis? Una España unida y limpia de inmigrantes y de bastardos y de izquierdosos y de toda esta gentuza. ¿Por qué? ¿Porque consideras que está así? Sí. A nosotros nunca nos respetan la libertad de expresión. Yo personalmente he sufrido acosos y por ir vestido de alguna manera determinado algunos símbolos que son históricos me han echado de sitios públicos. Y por llevar un signo de la Falange me han dicho que me fuera, que creo que no hago daño a nadie. Y lucho por los derechos de todos los españoles. ¡Camaradas! ¡Arriba España! Para el sol con la camisa nueva, que tú ganaste no ayer. Como han podido comprobar, la presencia de skinheads en estos actos está más que demostrada. A pesar de que la extrema derecha niegue cualquier vinculación con estos grupos. Ahora mismo en la Falange realmente pues no hay cabezas rapadas, ¿no? Acudimos a la oficina del defensor del menor. ¡Pueblos españoles! ¡Franco es el caudillo de la mejor España! Son imágenes de hace solo unos meses en una protesta por la retirada de una estatua de Franco que reunió a miles de nostálgicos del dictador. 30 años después de su muerte, muchos se resisten a aceptar el fin del franquismo. El 20 de noviembre es una fecha clave para recordarle en un lugar emblemático, el Valle de los Caídos. En las últimas elecciones, los partidos de ultraderecha consiguieron 60.000 votos. ¡Camaradas! ¡Arriba España! Este joven abogado, jefe nacional de la Falange, es uno de los más destacados líderes de la extrema derecha. Pero sin duda el rostro más mediático de la derecha radical es Ricardo Sáenz de Inestrillas, dirigente de Alianza para la Unidad Nacional. Su misión, dice, es reconquistar España. No creo en el sistema de partidos políticos. El sufragio universal me parece una auténtica aberración. Me defino como fascista en general y nacional sindicalista en particular. Falange Española de las Jons, herederos de la ideología de Primo de Rivera, es otro de los partidos de la extrema derecha que siguen activos en España. En 2002 se legaliza otro partido ultraderechista, España 2000. Yo no condeno la violencia. Yo lo que sí que entiendo es que la violencia tiene que tener un control y que la violencia tiene que estar legitimada. Según el momento, la violencia no solamente es que no es condenable, es necesaria. Lo que más sorprende en estas agrupaciones es la juventud de algunos de sus miembros, en muchos casos adolescentes que no llegaron a conocer el régimen fascista. Nuestro objetivo es que la gente se dé cuenta que aún quedan fascistas en España. ¿Qué España proponéis? Una España unida y limpia de inmigrantes y de bastardos y de izquierdosos y de toda esta gente. El odio la gente no se da cuenta, pero se puede crear muy fácilmente, aunque no exista. Si existe una provocación constante del otro lado, pueden llegar a organizarse.
Y eso sería peligroso. Zapatero lo está haciendo muy bien. Está creando el caldo de cultivo, el mismo caldo de cultivo, por el que hace 70 años se generó una guerra civil. Este fin de semana se acumulan los actos en recuerdo de Francisco Franco. Misas, discursos nostálgicos y cánticos. La tumba del dictador volverá a convertirse en lugar de reunión para aquellos que siguen convencidos de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Me ha parecido... La derecha, pues a mí me preocupa muy poco. Si son todos como él, de verdad me preocupa un poquísimo. Al contrari, uns 3.000 falangistes s'han passejat per la capital de l'Estat. A Madrid també hi ha hagut una manifestació, però de signe ben